que esto quizás mucha gente no lo sabe, pero ese video que se viralizó el año 2015 en este mismo espacio, en este mismo programa, al menos de su nombre, Así Somos, la verdad es que esa era la segunda vez que lo hacíamos. Ya antes, aproximadamente como el 2009, habíamos hablado exactamente de lo mismo. Entonces algunos se preguntarán por ahí, digamos, ¿qué es esto? ¿Es leer el tarot? ¿Tener una bola de cristal? Claro. Nada. ¿Futurología? No, nada de eso. Ni numerología, ni ayun, ni ninguno de nuestros queridos amigos. Simplemente eso tuvo que ver con recabar, juntar y armar un tremendo rompecabezas a partir de las piezas de un puzzle de información que ya comenzaba a circular en revistas científicas y también, por supuesto, en algunas personas que a través de programas científicos comenzaron a divulgar y advertir respecto de lo que podría pasar. ¿Cómo fue ese momento en este mismo programa del año 2015? Así. Hay una nueva pandemia que ataca al mundo. Juan Andrés Zafarte tiene detalles. Exactamente, estamos hablando de la CHCO14. ¿Cómo es eso? Ese es el nombre técnico que tiene esta nueva pandemia. Ojo, para que ustedes vayan entendiendo, una pandemia es cuando una enfermedad desatadamente, para la cual no existe cura inmediata o quizás nunca, atoma absolutamente toda una región con una cantidad de muertos importantes que, por supuesto, obviamente van falleciendo conforme se intenta encontrar la causa y, por supuesto, algún tipo de vacuna. A ver, como pueden ver ahí, peligro de epidemia mundial, que podría ser mucho más peligrosa que todas las antes conocidas, como la H1N1 y el ébola que dio noticia el año pasado. Aparece un virus mortal, dice RT, capaz de pasar de los murciélagos a los humanos. Ahora, ¿por qué es más peligrosa que todas las anteriores? Porque esto, amigo mío, no necesitan, como en los otros casos, mutar para que se adapte al cuerpo humano y luego convertirse en algo nocivo. ¿Ya? Esto es directo. ¿A qué te referís? La enfermedad lo tienen los murciélagos, ¿cierto? En Asia, particularmente en la región de China, y apenas, obviamente, por la feca, muy parecido como adelanta, en el cuerpo de la persona se convierte de inmediato en un patógeno que tiene todos los síntomas de una fiebre tremenda, con sangrado, tos convulsiva, y a diferencia de que el otro se demora 7 días en incubarse y tener efecto, me refiero al ébola, en tan solo 3 días te puede despachar. Y ni apenas te diste cuenta y ya estaba, obviamente, con la frazada de pasto, ¿vale? Perdón, dijiste en el cajón. ¿Despachar te puede matar? Te puede matar, o sea, en 3 días si te pilla muy débil. Hay que entender de que todas estas enfermedades en realidad dependen, al no haber ningún tipo de curación, dependen mucho de la resistencia inmunológica que tenga la persona. Si la persona tiene buena alimentación, es relativamente sana, va a tener un cuerpo capaz de defenderse. En caso de que esté pasando por una baja de defensa, mal alimentado, compadre, lo agarra. O los niños, por supuesto, viejito. pum, te lo toma. A no dudar, amiga. Lo más afectado. Salfa, ¿hay antecedentes previos de algún virus parecido? O sea, ¿tenemos algún tipo de defensa preparado? Sí, sobre todo uno que tenía un síndrome de problemas respiratorios, que era conocido como el SARS, que esto atacó entre el 2002 y 2003. Mató, obviamente, a varias personas, 800, siendo que fueron 8.000. O sea, mató un 10% de los 8.000 infectados, que se diagnosticaron como tal. Obviamente, algunos tuvieron reminiscencia, o sea, reminiscencia, que eso es que espontáneamente el cuerpo es capaz de sanarse cuando todos están así mirándolo y poniéndole paño frío, pues no hay nada que darle, no hay nada que hacer. No existe un medicamento, nada. No, pero no tiene, y mientras la tratan de construir, fabricar, entendiendo cómo funciona este patógeno en sí. Pero finalmente fueron 800 personas las que murieron en esta ocasión. Ahora está el otro, que también es más peligroso, el MERS-CoV, que pertenece a esta familia, digamos, de bichos. Bueno, ahí está el MERS, un virus mortal sin cura que azota en más de 20 países. Es que hay un problema, porque generalmente estas cosas funcionan como que están latentes, están dormidas las personas, hasta que de repente se activan, finalmente se produce un fenómeno de contagio y se declara pandemia, ya que la cura no es tal, no existe, hay formas de apalearlo, esperando que el cuerpo logre sanarse solo, y afecta a toda una región, vale decir, el sistema de como jugar a la pinta, digamos, el contagio es multitudinario. Traspasa frontera, hubo 20 países, cerca de 1.500 personas contagiadas con el MERS, fue una cosa más brava. Hay que entender que las pandemias han asesinado en épocas históricas, obviamente, a casi un tercio, un cuarto de la población del mundo. Por la tuberculosis. Exactamente, por ejemplo, pero ahora es más peligroso porque antes están supeditados, como dice la palabra pandemia, en un sector del mundo, porque la gente viaja, toma bienes. Una persona que tiene el virus y que no sale a infectar mañana, podría pasar por varios países, el sistema aduanero, porque una persona que hace 2 escalas y llega a otro país, lo tira de un continente a otro. No te demora más de 2 días en viajar de un extremo al otro. ¿De dónde salió? ¿Cómo se propagó tan rápido? Esto en China, esto lo tiene un murciélago, que también había
tenido problemas a propósito del ébola en África con estos vampiros. Sí. Claro, los murciélagos, los vampiros existen por si acaso, como animales. Pero, claro, pero en este caso son murciélagos que tienen nariz de herradura, se les llama así precisamente por las fosas nasales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos bichos más o menos en términos evolutivos logran contrarrestar con esta enfermedad, así como sucede con el SIDA en ciertos simios. Obviamente que logran contenerlo, lo tienen, son portadores, pero no les afecta mayormente. En este caso, ellos logran el cuerpo evacuarlo. Y en las fecas, ahí es donde se contienen estos parásitos y las personas lo inhalan. Oye, espérame, lo estamos viendo y este video de verdad es impactante, Monty. Esto no lo grabó Salfate ayer, pareciera que lo grabó ayer, que lo grabó esta mañana. Fueron 5 años atrás, el 2015, y ahí es cuando yo digo, qué rabia. Si en un programa de televisión, Juan Andrés Salfate pudo contar la realidad tal como está sucediendo hoy día en nuestro país y en el mundo, ¿por qué la inteligencia de los países, Salfate, no hizo algo antes? ¿De dónde viene esta poca prolijidad en el cuidado del estudio de una pandemia? Fíjate que acá tenemos tema para rato. La idea es tratar de entender cuáles son los ganadores y perdedores cuando nos enfrentamos a una pandemia que ha sido anunciada con bombo y platillo desde el escenario científico y también desde algunos políticos y personas de alto poder empresarial, como ya estaremos viendo. Lo que pasa es que finalmente, cuando las cosas parecen dejarse ser, y Chile no es la excepción, imagínate cuántos informes hay con respecto a la posibilidad de aluviones, con respecto a la posibilidad de que tal cosa va a surgir en caso de un cataclismo de tal o cual naturaleza, y los informes siempre han existido, más quienes tienen que tomar la decisión para proteger a la gente, finalmente no la hacen. ¿Por qué? ¿Por plata? Porque a diferencia de la mayoría, como muy bien usted dice, para ellos es mejor que curar que prevenir, porque en una de esas, en mi periodo de presidencia, por ejemplo, esto no ocurre y pasa en el siguiente. O sea, es simplemente plata. Sí, y es bien macabro pensarlo de esa manera, y ahí quiero tomar algo que tú partiste diciendo, Salfa. Esto de recopilar toda la información que anda dando vuelta en el mundo, armar este puzzle y poder llegar a una conclusión. Yo creo que eso es lo que finalmente es lo que más le asusta a los gobiernos o a quienes nos lideran en el mundo, que la gente sea capaz de darse cuenta que algo está pasando y que nosotros como sociedad seamos capaces de prevenir eso de una forma mucho más intuitiva. Y es muy macabro tener que darse cuenta hoy día y empezar a hacerse estos cuestionamientos. ¿Quién gana con todo esto? ¿Habrán empresas farmacéuticas detrás de todo esto? ¿Por qué pensar que un gobierno quisiera tener tal desastre en su país? Si esto ya, pensando en que en todos los rumores que hay de que este coronavirus hubiese sido genéticamente modificado y soltado a propósito en China, pero ¿cómo va a querer, uno piensa, cómo va a querer que un país suceda una catástrofe de esa magnitud, siendo que eso sí o sí por la globalización hoy día nos va a afectar a todos? Entonces es un tema que de verdad está para profundizar y para mirarlo desde muchas aristas, y esa es la idea hoy día, ¿cierto? Pero tú lo decías, Monty, de alguna forma, y acá yo me pongo medio conspirativo, Salfa, tal vez. Yo creo que había mucha información que efectivamente no se entregó, y mucha información que hizo que algunos se prepararan, no sé si a nivel de país, pero sí a nivel de líderes. Y probablemente, y acá me voy a ir en una bola que puede ser muy extraña, probablemente estos líderes que sí tenían la información, que sí se prepararon, son los que en el fondo, día a día, mañana, quieren empezar a manipular y a manejar a todo el mundo. Creo que por ahí va la mano, y eso es lo que me da más miedo, Salfa, porque tú lo decías en el video, se habla todo lo que está pasando hoy día, y había más antecedentes incluso. Exactamente. Fíjate que, déjame explicártelo como para que la gente entienda la cronología de cómo llegamos a este tema que fue expuesto en el 2015 y algunos años antes también en el matinal de este canal. En el 2007 aparece obviamente un informe hecho por la Universidad de Carolina del Norte, en donde explica los sucesos que pueden venir si se siguen ocupando, experimentando o incluso generando de manera natural a propósito de estos bichos que podríamos ser contagiados a partir de un murciélago. Ok. Eso generalmente se queda dentro del mundo científico. Cuando vemos personas que empiezan a entrar en ese tema, que empiezan a manipular y tratar de convertir a un virus en una herramienta mucho más fuerte, y aquí, digamos, lo dejo a conciencia suya, que puede ser un arma bacteriológica tremendamente prohibido por toda la conciencia humana, incluso de las naciones más opositoras a la lógica del razonamiento humano, todos están de acuerdo que eso no debiera ser, y sin embargo se hace. Ok. Pasaron los años y finalmente
se recoge esta noticia cuando ya comienza a prenderse las alarmas en distintos estamentos del área científica, y fíjate que el medio RT lo colocó por aquel entonces, 2015, y de los cuales nosotros volvimos a hablar de este tema de la siguiente manera. Atención. A ver. Dice ahí, peligro de epidemia mundial. Aparece un virus mortal capaz de pasar de los murciélagos a los humanos. Oh. Fue portada. Es que de verdad que es impresionante poder escuchar y leer eso ahora. Pero ¿no te da como más rabia, Monty? Es que claro, mira, por una parte yo digo, a ver, si los líderes mundiales tenían información o la comunidad científica manejaba este nivel de información, siento que también es responsable no comunicarlo hasta que se pueda encontrar o una cura o una forma de manejar lo que se viene. Si no, estás alertando falsamente a la población de algo que podría o no suceder, y eso también puede generar mucho daño. Ahora, pensar lo contrario de por qué no se hizo algo para prevenirlo, también me hace cuestionarme que al tratarse, por ejemplo, de un virus, los virus van cambiando y mutando muy rápido. Por lo tanto, podemos prevenir un virus si de hecho hoy día se descubre el coronavirus y es un patógeno absolutamente desconocido. Todos los días vemos cómo en nuestro país, para aterrizar un poco la realidad, vemos cómo la entidad sanitaria te dice una cosa, el otro día dicen otra, y así van cambiando, que hoy día sí, hoy día no, generas pánico en la sociedad, pero eso también de alguna u otra forma se explica porque es un virus que recién están estudiando. Entonces igual hay que tener mucha cautela al poder referirse a esto, porque da para pensar efectivamente, ¿habrán otros virus? ¿Estarán estudiando otros también? Fíjense que aprovecho de dirigirme no solo a mis queridos compañeros, sino también a ustedes en la casa. En estos tiempos que estuve en mi casa, digamos, haciendo la respectiva cuarentena, hablé con muchas personas. Y se me han hecho llegar informes, digamos, que no son de acceso público y que pueden explicar un poco mejor de cuáles serán las verdaderas circunstancias de cómo esto va a ir avanzando. Simplemente quiero recordar que por aquel entonces, la noticia que veíamos en el 2015, y que por aquel entonces se le llamaba conspiración y que hoy día es una tremenda y potente realidad en la que estamos viviendo, fíjense que se hablaba un poco de cómo esto entraba o cómo actuaba en la gente. Como una gripe, decían. Fiebre alta, dolores musculares y, atención, que aquí se agregaba por aquel entonces como falla en los riñones. A propósito de lo que decía Monty, ojo, que cada semana, a veces cada 3 días, se agrega un nuevo síntoma, como la pérdida de olfato, que ¿cuál es el nombre técnico? ¿Te acuerdas, Monty? Que era como... anosmia. Anosmia, claro, el olfato. Exactamente. Entonces, bueno, de hecho, Salfa, perdón que... Voy a entregar algunos antecedentes de nuestro programa porque es para que estemos bien preparados, porque hay un protocolo perfecto para zafar de esto, por así decirlo. Y perdón que te interrumpa, Salfa, pero hoy día justamente, bueno, ya ayer lunes, ya pasado la madrugada, es día martes, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, justamente habló del nuevo criterio. Claro. Yo de hecho acá lo anoté, el nuevo criterio para establecer casos sospechosos, donde se habla justamente alteración aguda del sentido del olfato y también del gusto, que hay casos acá, sobre todo en nuestro país, que solamente perdían el gusto del olfato. Se habla también de fiebre 38 hacia arriba, ya se da un punto, 37.8, 38 hacia arriba, y síntomas sugerentes de infecciones respiratorias. Esos síntomas eran de los que ya se hablaba, de hecho, el 2015, en lo que parece ser un calco de la realidad ahora. Claro, y eso genera harta angustia, porque muchos científicos han hablado de este virus SARS. En el 2002 se dio el brote del SARS-1, ¿cierto? Hoy estamos hablando de este SARS-CoV-2, pero a diferencia del 1, y leía también un informe que daba un virólogo estadounidense que se llama Peter Kolchinsky, que él decía que este SARS-CoV-2 es mucho más peligroso porque, a diferencia del 1, el 1 entraba directamente a atacar las células del pulmón. Exacto. Por lo tanto, la gente enfermaba muy rápido y era muy evidente su contagio. Claro. Por lo tanto, tú podías aislar y podías prevenir el contagio con más personas. El SARS-2, entra primero a atacar las células de la garganta. Por eso hay tanto asintomático. ¿No les parece grave que hoy día 75% de la población mundial sea asintomática y, por lo tanto, esa es la real peligrosidad, el nivel de contagio tan silencioso? Eminente. Y que finalmente eso es lo que ha llevado a que hoy se transforme en una pandemia, a diferencia del SARS-1, que en realidad no causó los estragos de hoy. O sea, solamente tuvo 800 fallecidos, 8.000 contagiados, una letalidad de un 10%, que es lo que se repite, sí, en la situación del coronavirus de hoy. Pero
yo creo que el SARS-1 no es una buena referencia como para guiarse en lo que está pasando hoy día, porque claramente es un virus que evolucionó, mutó y reordenó su capacidad de también reproducirse. Bueno, fíjate que nosotros hablamos de un informe del 2007 que está retomado el 2009 y que finalmente el 2015 agarra los titulares y nosotros volvemos a hacer este tema con respecto al video que viralizaron de mi persona. ¿Qué es lo que sucede? Que esto tiene un autor. Nos estamos refiriendo al doctor Ralph Baric, que dijo en su momento lo siguiente. Atención. La pregunta no es si habrá epidemia, sino más bien cuándo y si estaremos preparados para hacer frente a ella. Doctor Ralph Baric, año 2015. Si no se entendió bien, lo que dice ahí es derechamente, es como si supieran que se viniera. A ver. Lo está dando por hecho. Está dando que es un inevitable. Lo que él ve, lo que él entiende de lo que el ser humano en su infinita capacidad, digamos, de negligencia, a veces simplemente necedad y en otros casos derechamente maldad, él observa este fenómeno y dice, ojo, tenemos que prepararnos porque esto es algo que no se puede parar y que va a suceder. Lo único que tenemos que preguntarnos es el cuándo y si vamos a estar preparados. Y ahí otras personas comenzaron a opinar, ¿sabe qué? No siga hablando de esto porque por lo menos podemos responder la segunda. No estamos preparados. Nos va a golpear cuando esto aparezca de una manera que hoy día es la realidad que usted conoce, porque no hay tratamiento de partida. Salfate, me surge inmediato una interrogante. ¿No estamos preparados o los líderes del país, del mundo, no del país, no quisieron estar preparados? Con toda la información que tenemos, de repente da la sensación que acá se quiere hacer como una selección y que los más débiles en cuanto al sistema inmunológico terminen falleciendo porque necesitamos países solamente con gente de una salud nivel A. Si uno lo quisiera ver así, Michael, es bastante terrible porque de cierta manera es como, a ver, échale la culpa a la naturaleza, échale la culpa, digamos, a un científico loco y desquiciado que quiso, por error, ya vamos a suponer el mejor de los casos, lanzar esto a la humanidad. Esto es como una especie de holocausto, esto es una aniquilación, como tú bien dices, Michael, que afecta directamente a aquellas personas que el sistema quizá ya no quiere considerar tanto y que tiene que ver con respecto a que ya estamos hablando de ancianos, de las personas que tienen un sistema inmunológico más deficiente, con enfermedades crónicas. Entonces pareciera que como que el virus tuviera una especie de conciencia de barrido. Lo que pasa es que es obvio lo que estoy diciendo porque todo bicho va a atacar con mayor fortaleza a alguien que está más débil. Y un anciano y una persona que no se cuida claramente son las víctimas principales. Sin embargo, la manera en que esto se deja propagar, porque respondo a tu pregunta, ¿había gente preparada? Los gobiernos no sé, pero habían personas que estaban esperando esto y a ellos esto no les ha tocado. Y incluso es más, que esto incluso deberíamos tocarlo como un tema en otro programa, han hecho tremendo negocio con esto. Arriba revuelto, ganancia de pescadores. Los pescadores de siempre, sepa usted.